Perlas de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Gracias te damos, Dios, porque nos permites abrir tu palabra, escudriñar las perlas del capítulo 8 de Segunda de Corintios. Padre, dirígenos, enséñanos, ilumínanos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos iniciando una nueva sección en la carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta. Los capítulos 8 y 9 nos hablan sobre la colecta en favor de la gente necesitada de Judea, los pobres de Jerusalén. Como dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, la religión es práctica, la religión no es teórica. Para la gran mayoría la religión es algo mental. Muchos dicen yo lo llevo en el corazón. El amor que tenemos hacia Dios lo manifestamos hacia nuestros semejantes. En su primera carta, el apóstol Juan dice: si nosotros no somos capaces de amar a quienes vemos, ¿cómo seremos capaces de amar a quien no vemos? Y en estos capítulos 8 y 9, el apóstol nos desafía, por medio del ejemplo, primero de los macedonios, luego de Cristo mismo, a entender en qué consiste la dadivosidad. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo inicia su carta con una palabra: hermanos. La palabra hermanos es una nota sobresaliente en esta parte de los escritos de Pablo. El amor fraternal entre los cristianos constituye el verdadero motivo para dar y compartir. Y ahora Pablo va a poner el ejemplo de los macedonios. Dice: hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué estaba pasando con la iglesia o las iglesias de Macedonia? Tenían tribulaciones, había problemas, había dificultades, pero ellos aprendieron a gozarse en medio de las tribulaciones. El mismo Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y los hermanos de Macedonia habían aprendido a gozarse en medio de las pruebas. Y esta perla hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que llegar al punto de aprender a gozarnos cuando estamos en medio de pruebas, de tribulaciones. Y su profunda pobreza no era gente que había sido tan favorecido en la parte económica. Eran pobres, no abundaban en riquezas, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Saben? Hay mucha gente pobre que es muy dadivosa. Hay una ley natural, y esa ley natural dice: quien da, siempre recibe.
cuanto más das, más recibes. Leí hace tiempo un libro que habla acerca de cómo manejar los recursos económicos y en esa parte tocó esa sección donde decía: nosotros tenemos que aprender a ser generosos, a compartir. Y no era un libro denominacional, no era un libro religioso, era un libro secular. Pero el autor había entendido que cuanto más se da, más se recibe. Y eso es muy cierto. Cuando nosotros compartimos, siempre tenemos. Nadie es tan pobre que no tenga nada que compartir. Aprendamos de la mujer viuda. Esa mujer dio la última blanca que tenía porque amaba a Dios. A ella no le importó si esa blanca serviría para algo o no. Ella lo estaba dando para su Señor, porque al igual que los macedonios, en la historia de la viuda que cuenta Jesús, encontramos que primeramente se dieron a Dios. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Era tanta la generosidad de los hermanos de Macedonia que ellos dieron más allá de sus posibilidades. Miren, los hermanos de Macedonia, como vamos a ver más adelante en las cartas de Pablo, son también los que sostuvieron el ministerio de Pablo. Recuerden que Pablo no recibió ningún pago de parte de las iglesias de Corinto. ¿Por qué? Porque a él le habían levantado muchos falsos testimonios, muchas falsas acusaciones, y entre ellos de que él quería servirse de los recursos. Y él dijo: no, yo no decidí no recibir nada. Pero son estos miembros de la iglesia de Macedonia los que le enviaban de tanto en tanto recursos para que el apóstol pudiera sostenerse. No era suficiente lo que él podía ganar haciendo tiendas. Lo vamos a encontrar más adelante. Entonces, ¿qué dice? Ellos dieron más allá de sus fuerzas. Daban espontáneamente y sin que se los instara o se los recordara, como parecía ser el caso de los corintios. Vamos a ver más adelante. Ellos empezaron muy animosos, muy decididos, pero después abandonaron ese proyecto de dar. Para los macedonios era suficiente que supieran que había una necesidad. Pedían que se les concediera el privilegio de participar en la ayuda para los santos de Jerusalén. Su espíritu demostraba completa abnegación y dedicación a la obra del Señor. Es lo que nos dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Para ellos era un privilegio poder dar para los santos, poder dar para aquellas personas que menos tenían. Para ellos era un gran privilegio. Y recuerden, no era gente que abundaba en recursos, era gente también de recursos limitados. Pero recuerda, hay un proverbio que ahorita no tengo en mente el texto. El proverbio dice: quien da a los pobres, a Jehová presta, y Jehová siempre paga sus deudas. Puede usted buscarlo, ¿no? Quien da a los pobres, a Jehová presta. Y estos hombres, los hermanos de la iglesia de Macedonia, pedían dar. Tal parece que el apóstol en algún momento les hizo como sentir de que ustedes también son pobres, ustedes también necesitan. Pero ellos de su pobreza abundaron en generosidad y pidieron que se les concediese el privilegio de participar en el servicio para los santos.
Es un privilegio participar, es un privilegio compartir nuestros bienes, nuestras bendiciones. Quienes consideran que no tienen nada para dar y por lo tanto no dan, son personas que siempre están en apuros, son personas que siempre están pasando necesidades. Quizá usted conozca algún caso de cerca. Generalmente las personas que se niegan a dar son personas que todo el tiempo andan necesitados, pero las personas que de su pobreza comparten son personas que siempre tienen. Pero ¿cuál era el secreto de los macedonios? ¿Por qué es que ellos abundaban en generosidad? ¿Por qué es que ellos consideraban un privilegio el dar para los santos de la iglesia de Jerusalén? Y no como lo esperábamos, ¿no? No como lo esperábamos. Si son pobres, darán poco, ¿verdad? Es lo que esperamos. La mujer viuda de la historia de Jesús era pobre, dio lo que tenía, una blanca. Pero que dice, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Asimismo se dieron primeramente al Señor. Este es el secreto para dar, para abundar en generosidad. Este es el secreto para considerar un privilegio el dar, el compartir. La dádiva de los macedonios procedía de corazones consagrados y dedicados. Se dieron primeramente a sí mismos y sus donativos fluyeron espontáneamente. Se entregaron junto con sus donativos. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 12:1? Hay que presentar a Dios nuestro culto racional. Hay que presentarnos ante Dios como ofrenda viva. El cristiano que da su corazón a Dios no retiene nada. Porque el cristiano vive por fe. El cristiano que no ha entregado su corazón a Dios anda preocupado y mañana ¿qué comeré? Me han dicho que ya no me van a renovar el contrato y ahora ¿de qué viviré? Aprendamos a poner nuestra vida en las manos de Dios. El cristiano que ha entregado su corazón a Dios, recuerden la promesa de Jesús, si Dios alimenta a los pajarillos, viste a las flores, ¿cuánto más de nosotros? ¿Y cuál fue el secreto de los macedonios? Entregaron su corazón al Señor. El ejemplo de los macedonios para los corintios y para nosotros, para los cristianos de estos tiempos, ilustra la gran verdad de que el donativo sin el donante no tiene ningún valor. Repito esta frase. El donativo sin el donante no tiene ningún valor. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 13? Yo puedo sacrificarme, puedo dar de lo mío, puedo entregar todo, pero si no hay amor, de nada sirve. Ante los ojos de los hombres podrá tener valor, pero ante los ojos de Dios no. El que se entrega a sí mismo, sin reservas, no vacilará en dar sus posesiones. ¿Qué dice Dios en Proverbios? Dame, hijo mío, tu corazón. Si tú le has entregado tu corazón, con seguridad que vas a abundar en generosidad. Primeramente se dieron a sí mismos y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí miren, se cumple lo que Jesús dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia y luego todo vendrá por añadidura. Generalmente nosotros esto de todo vendrá por añadidura lo tomamos desde el plano de que Dios nos va a bendecir. Pero también cuando entregamos el corazón a Dios, todo lo que hagamos viene por añadidura. Esos son los frutos de justicia. Esos son las obras que hablan de un corazón en las manos de Dios.
Esas son las obras que hablan de que estamos viviendo para el Señor. De manera que exhortamos a Tito para que de tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito era el encargado de promover la colecta ahí en Corinto. Y Pablo le dice, vamos, hay que terminar esto, hay que animar a los hermanos. Esta colecta de Pablo me recuerda años atrás, aquí en Perú, sobre todo en Lima, se realizaba cada año la Teletón. Era un evento en el cual se buscaba reunir fondos para poder ayudar a personas que no podían pagar, ¿no?, los servicios médicos para poder curar sus males, sobre todo niños. Y la gente daba, ¿no? A veces la gente necesita saber dónde hay una necesidad. Hay gente muy generosa como los macedonios. Entonces Pablo le dice a Tito, y recordemos que Tito era griego, ¿no? Le dice a Tito, anda, hay que terminar esta obra, tú ya lo empezaste, ¿no? El plan era que Tito regresara a Corinto con esa carta, con la segunda carta. ¿Para qué? Para recoger todo lo que los corintios ya habían ofrecido. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué dijimos al principio? La religión es práctica. La religión no es solo mental. La fe es práctica. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 2. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, Pablo está diciendo lo mismo. Ustedes abundan en fe. Ustedes tienen mucha fe. Ustedes tienen palabras de esperanza. Son buenos enseñando la palabra de Dios. Ustedes tienen ciencia, tienen conocimiento de los misterios de Dios, tienen conocimiento del plan de salvación. Ustedes son muy solícitos, están ahí, ¿no? Y en vuestro amor para con nosotros, tienen mucho cariño para con nosotros, están allí pendientes de nosotros. Y ahora Pablo le dice, también abunden en esta buena obra. Súmense a esta campaña, a esta colecta en favor de los hermanos de Judea. Súmense. Nuestro cristianismo, estimados hermanos, tiene que ser práctico. Si nosotros decimos amar a Dios, tenemos que aprender a amar a los semejantes, sobre todo a los que menos tienen, aquellos que no tienen cómo sustentar su día a día. Y recuerda esto, si nosotros no lo hacemos, otros lo van a hacer. Perderemos el privilegio de dar. Perderemos ese privilegio que los macedonios habían entendido. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. La colecta debía completarse por la propia determinación de ellos y no porque Pablo les exigiera. Y yo les invito, este es el plan, este es el proyecto. Si ustedes quieren, se suman. Si no quieren, no están obligados. Pablo no exige.
Una orden habría indicado que Pablo ponía en duda su disposición de obedecer por amor. Recuerden que en la iglesia todo lo que se haga tiene que ser producto del amor. Nuestra relación con Dios es producto del amor. Nuestra relación entre nuestros semejantes es producto del amor. No estamos esperando que nos exijan. Hay personas que se comprometen en dar tal o cual ayuda y hay que recordarles, y hay que recordarles, y hay que recordarles. Eso no es correcto. Si uno ya se comprometió, da. ¿Qué dice Eclesiastés? Mejor es que no te comprometas. Si tú tienes problemas para dar, mejor es que no te comprometas. El noble ejemplo de los macedonios se convirtió en una prueba divinamente establecida para los corintios. Pablo no recurría al orgullo, la vanidad o sentimientos egoístas o a un espíritu de rivalidad y competencia para animar a los corintios a hacer algo que los motive. La imitación de las vidas nobles nunca conduce a la rivalidad, sino que pone a prueba la profundidad y la autenticidad del amor y de la consagración de cada uno. Este elevado principio de comparación proporciona un valioso medio de la disciplina. ¿Qué dice el 9? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo pone otro ejemplo. Puso el ejemplo de los macedonios. Primero se dieron a Dios, luego dieron todo. Abundaron allí en su dadivosidad. Y ahora Pablo pone otro ejemplo. Cristo, el mayor ejemplo de entrega, el mayor ejemplo de dar con sacrificio. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Rey de Gloria, el Creador, se hizo uno como nosotros. Se hizo así como nosotros y aún más, al punto que nació en un pesebre. Vivió entre los pobres. Murió de la peor forma. Pero Isaías profetizó que sería enterrado entre los ricos. Se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Para que con su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Con la entrada del pecado el hombre perdió su hogar, su dominio, su carácter y aún su vida. Y ahora su finísima naturaleza lo impulsa sin cesar a buscar falsas riquezas. Pero a los que no hagan tesoros en los cielos les espera una eterna pobreza, eterna perdición. Pero Cristo nos ha llamado a hacer tesoros en los cielos. ¿Qué nos espera? Dice, calles de oro, mar de cristal. Para los que aprenden a amar su venida, para los que aprenden a amar al Señor, para los que aprenden a amar a sus semejantes. Entonces ahora Pablo dice, y en esto doy mi consejo. No, es un consejo. Y un consejo lo puedes tomar o no lo puedes tomar. Es un consejo, no es una orden. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. El consejo de Pablo era que no demoraran más la terminación de lo que habían comenzado el año anterior. Por el propio bien de ellos era deseable que no procedieran así. Una demora perjudicaría su propia experiencia cristiana y los expondría a críticas. No se puede anular un voto hecho a Dios sin que peligre la integridad del cristiano. Eclesiastés 5, 4 y 5. Ellos se habían comprometido el año anterior. Y como nos sucede también a nosotros, ¿verdad? Cuando se nos pide para dar para tal o cual proyecto, a veces estamos muy emocionados y prometemos
pero pasa el tiempo y no se ha cumplido. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Una mente bien dispuesta hace que aún lo poco sea aceptable, pero hacer menos de lo que se puede no es tener buena voluntad. Una voluntad generosa es buena en sí misma, pero no es suficiente. La voluntad debe estar acompañada con hechos si queremos que nuestros mejores deseos y energías den solidez y fortaleza al carácter. Es bueno acariciar el ideal de la caridad, pero el ideal debe expresarse en forma práctica. La fe y el amor como simples ideales nunca alimentan al hambriento, ni visten al desnudo. Ya leímos Santiago 2, 14 al 20. Por lo tanto, la prontitud para querer es una disposición espontánea y una actitud mental para servir a Dios y a nuestros prójimos. El que está bien dispuesto no necesita que otros lo animen o impulsen. Retomen lo que han empezado. Si tú empezaste algo, cumple. Si tú prometiste algo, cumple. Recuerden, todo cristiano debe caracterizarse por darle valor a su palabra. Si usted se comprometió en algo, cumpla. Su palabra tiene valor. Debe tener valor. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. La voluntad dispuesta, una voluntad sinceramente bien dispuesta, determina que la dádiva sea aceptable a Dios. Para Dios es permanente la pregunta: ¿cuánto dio tu corazón? Si el corazón no da nada, lo que las manos entregan no tiene valor ante Él. Escriba esa pregunta y siempre repítase: no es tanto cuánto dan tus manos, sino cuánto da tu corazón. A veces mis manos, como dijo Jesús, las manos de los ricos dieron mucho dinero, pero el corazón de la viuda dio mucho dinero y Jesús dijo: esta mujer ha dado más que todos esos hombres, porque todos dieron lo que les sobraba, lo que ya no les servía. Esta mujer dio lo que tenía. El Señor no necesita nuestro dinero, no se interesa en él ni se beneficia con él. Una persona puede tener poco o nada para dar, pero el corazón bien dispuesto es el que santifica la dádiva. Los mejores esfuerzos de una persona pueden fracasar debido a circunstancias insuperables, o sus deseos de trabajar para Dios pueden quedar sin cumplirse por falta de oportunidades. Sin embargo, no por eso será condenado por el cielo. En cuanto a las condiciones de las recompensas eternas, podemos ver Mateo 20, 1 al 16, 25, 14 al 46. Recuerden el juicio de las naciones. ¿Cuánto diste? ¿Cómo diste a los hermanos más pequeños del Señor? Damos lo que tenemos. Nadie da lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya entre vosotros, para otros holgura y para vosotros estrechez. Pablo no estaba buscando que los corintios llevaran la carga, la mayor carga, y los demás se beneficiaran y ellos estuvieran en problemas. Nada de ello. Recuerden que en esto de dar, al final de cuentas, quien da más, recibe más. Así de sencillo. Quien da más, recibe más. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad.
El apóstol no se refiere a una igualdad de propiedades o bienes, sino a una igualdad proporcionada de esfuerzos. Los corintios, debido a su prosperidad material, podían hacer mucho más que los macedonios en medio de su pobreza. Podría llegar un tiempo cuando los corintios estuvieran en necesidad y otros llevaran una parte mayor de la carga. Las escrituras reconocen el derecho de propiedad privada y el derecho de que todas las contribuciones sean voluntarias, pero también condenan el egoísmo y el despiadado descuido de los pobres y necesitados. Si un cristiano da una gran suma, no significa que otros queden liberados de contribuir con lo que pueden. Los que tienen escasos bienes terrenales no están eximidos de hacer su parte. Cada uno debe dar. Nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Recuerdan la historia del maná? Todos recogieron, el que más, el que menos, todos fueron saciados. Todos tuvieron lo que necesitaban. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pablo comienza otra sección de su carta. De los versículos 1 al 15 ha presentado ante los corintios el noble ejemplo de los macedonios, anunciando los verdaderos principios de la dadivosidad cristiana. Ahora procede a bosquejar los detalles prácticos que se deben seguir para completar la colecta. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Pablo primero alaba a Tito ante la iglesia de Corinto y expresa gratitud porque compartía el interés de Pablo en la colecta propuesta. Los corintios podían confiar en que Tito se entregaría completamente a la tarea encomendada. Para él ese era un gran trabajo, y así como los macedonios consideraban un privilegio dar, para Tito era un privilegio formar parte de esa colecta, ir, recoger y llevar a donde se debía de llevar. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Aquí se habla de un hermano. Por alguna razón no se da su nombre, pero era un hermano que había ganado mucho respeto y admiración de parte de los hermanos de las iglesias. Pablo confió a 3 hombres la obra de la colecta en Acaya, a Tito, y otros 2 cuyos nombres no se mencionan. Los 3 disfrutaban de la confianza de las iglesias. Tenían buena reputación, eran personas honradas y por lo tanto personas de mucha confianza. Y esta es otra gran perla. Las personas deben confiar en nosotros. Debemos ser confiables. Siempre debemos ser confiables. Y no solo esto, dice, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Ese hermano, cuyo nombre no se da, formaba parte del equipo que se encargaría de administrar esos fondos. Y en la administración de esos fondos debía haber mucha transparencia. En asuntos de dinero, estimados hermanos, tiene que haber toda la transparencia posible. No se debe dar pie a la mínima duda. Hay que ser tan transparentes porque el dinero trae muchos problemas a la iglesia.
evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, o tomando precauciones en cuanto a esto. Pablo procuraba evitar cualquier motivo para la acusación de que estaba sacando ventaja personal con la colecta. Algunos pueden decir, se está beneficiando. Recuerden que Pablo dejó de recibir de los diezmos como su sustento porque había muchas acusaciones. Y ahora Pablo deja en claro que nadie puede censurarlos. Y no era el único que manejaba los fondos. Esa es otra perla. En asuntos de dinero, en las iglesias, una sola persona no debe manejar los fondos. Insisto, no hay que dar la mínima oportunidad para que la gente dude, para que la gente empiece a especular, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Honradamente. Y miren lo que dice el apóstol aquí. No solo ser fiel ante Dios, sino también fiel ante los hermanos. ¿Y qué quiere decir esto? Los cristianos no solo son llamados a ser santos, honrados y puros, sino que también delante de los hombres deben ser reconocidos como dotados de la belleza de la santidad, la honradez y la pureza. El verdadero cristiano debe ser un ejemplo ante Dios y los hombres de una vida bella y atrayente. La honradez, estimados hermanos, así como hay aquel dicho, recuerden aquel dicho que dice, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino también aparentarlo. Aún las formas hay que cuidar. No se debe dar ningún indicio, ninguna oportunidad, por más somera que sea, para dudar. Por eso dice Pablo, Dios nos conoce, pero en las formas se puede dar una mala impresión ante los hombres. La fidelidad, la honradez, no solo debe ir dentro, sino también debe ser visto. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Este hermano, como el del versículo 18, no se da su nombre. Sin embargo, algunos han sugerido que podría ser Tíquico, pero es una especulación porque no está dicho. En otro lugar, Pablo habla de Tíquico como un hermano amado y fiel, ministro del Señor, Efesios 6:21. Pero por alguna razón Pablo no pone su nombre. Entonces tenemos dos hermanos cuyo nombre no se da, pero que tenían mucha estima de la iglesia. Los miembros de la iglesia confiaban mucho en estas personas y juntamente con Tito serían los encargados de juntar los fondos para los pobres de Jerusalén. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. En pocas palabras, Pablo les está diciendo, estos tres hermanos son dignos de confianza. Estos tres hermanos van a administrar fielmente los recursos. No se va a perder nada. Nadie podrá decir que se beneficiaron. Y ese es el drama hoy en día. Hay iglesias que piden y piden dinero y sus líderes, sus dirigentes se enriquecen. Empiezan a comprar propiedades, empiezan a llenarse de mucho dinero. Y ese no es el propósito de los diezmos y las ofrendas. Los diezmos no tienen el propósito de que un hombre se enriquezca, compre mansiones, compre propiedades. Ese no es el propósito de los diezmos. Los diezmos tienen el propósito de formar parte del pago de los ministros, pero sobre todo
que se invierta en la proclamación del mensaje. Ese es el propósito. No encontramos nosotros en la Biblia ningún caso de gente, de profetas, de ministros o apóstoles que se hayan enriquecido a costa de los diezmos, y mucho menos de las colectas. Si uno dice que recoge para los pobres, pues para los pobres tiene que ser. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Pablo exhorta a los corintios a que estén a la altura de su responsabilidad, dando ejemplo digno de ser imitado por los cristianos de otros lugares. La actitud que adoptaran, la contribución que hicieran y el trato que les dieran a esos delegados inevitablemente se conocería en otras iglesias. En este asunto de la colecta, los corintios eran un espectáculo para otros. Estaba en juego su honor como iglesia. La única respuesta adecuada de su parte sería la de una cordial cooperación con los mensajeros de Cristo y la de ser generosos con los cristianos pobres de Judea. Cada iglesia es representante del reino de Dios y por lo tanto espectáculo para los ángeles y los hombres. A ninguno de los súbditos de este reino se le ha confiado dones o bendiciones de Dios sencillamente para su propio uso. Ya se trate de la verdad, de una experiencia personal con Cristo o de las bendiciones materiales otorgadas por la providencia de Dios. Las bendiciones de Dios han sido dadas para ponerlas al servicio de quienes lo necesitan, de la proclamación del Evangelio. ¿Vas a dar? ¿Estás comprometido en dar? Pero antes de dar, tienes que ofrendarte tú mismo como una ofrenda viva. Aprendamos de los macedonios. Se dieron a sí mismos y luego abundaron en generosidad. Y nuestro mayor ejemplo, Cristo se dio a sí mismo para rescatarnos de la condenación de la muerte. Con su pobreza, nosotros fuimos hechos ricos. Que Dios te bendiga. Amén.